Buenos días con todos. Esperemos que se encuentren muy bien, al igual que sus familiares y sus colegas en el trabajo. Hoy, esta mañana, compartimos un espacio muy valioso con nuestro socio premium, TGS Sarrio y Asociados, para tratar un tema sobre las perspectivas y alcances sobre el tratamiento de las plataformas digitales. Contaremos con la moderación de Jaime Narváez, Tax y Legal Manager en TGS Sarrio y Asociados, y las exposiciones de Edgar Pereda Lozano, especialista en Derecho Laboral en TGS Sarrio y Asociados, y Moisés Rejanovich Talledo, profesor de la Facultad de Derecho en la PUC, quienes harán un análisis económico del derecho laboral del proyecto de ley número 018-2021 CR, por el cual nuestros legisladores pretenden reconocer beneficios laborales a las personas que realizan el servicio de reparto, mensajería y movilidad por medio de plataformas digitales. De aprobarse este proyecto, tendría un impacto en empresas como Rappi, Uber, Didi, entre otras. Agradecemos también a nuestros socios premium por su valioso y constante apoyo a las actividades de nuestra Cámara de Comercio Suiza. Y a todos nuestros asociados y aliados por siempre sumarse a nuestras actividades. Muchas gracias a todos por su participación y le cedo la palabra a Jaime, por favor. Gracias. Gracias, Corín. ¿Cómo estás? Qué gusto volvernos a ver. Sí. Gracias por el pase. Buenos días. Soy Jaime Narváez, soy gerente del área de Tax and Legal de TGS Sarrio, una firma de autoría peruana con más de 42 años de experiencia abriendo servicios de auditoría, tax, legal, advisor y outsourcing. En el Perú tenemos 150 colaboradores y más de 4.350 profesionales alrededor del mundo. En total somos 70 miembros en 58 países y somos la sexta firma en el mercado auditor peruano. Antes de iniciar, quisiera volver a agradecer, como siempre, la cordial invitación que nos hace la Cámara de Comercio Suiza en el Perú, y también quisiera agradecer la asistencia de los participantes. Hemos titulado este webinar Perspectivas y alcances sobre el tratamiento de las plataformas digitales, que será tratado desde dos enfoques. El enfoque laboral, a raíz de la existencia de un proyecto a través del cual se pretende reconocer beneficios laborales al personal que realiza los repartos, mensajería y movilidad por plataformas digitales, que no necesita más explicaciones, todos lo conocemos, es un negocio que incluso antes de pandemia ya estaba ascendiendo. En pandemia, particularmente los repartos de delivery han subido enormemente, ¿ok? Y también desde la perspectiva del derecho del consumidor, del derecho de la represión de la competencia ideal, puntualmente respecto al tratamiento en el Indecopi, que el Indecopi viene dando a los servicios brindados mediante el empleo de plataformas digitales. Quiero hacer una pequeña aclaración. Al inicio, Corín, hiciste la presentación de uno de los expositores, ¿ok? Pero lo voy a precisar. Uno de nuestros expositores es Alfredo Maraví, ¿okay? Que va a encargarse de la parte, de ver de la parte del derecho al consumidor, y Edgar Pereda, que va a ver la perspectiva laboral. ¿Ok? El orden va a ser el siguiente: primero la parte laboral y luego la parte de derecho a la competencia. El primer aspecto va a estar tratado por Edgar Pereda, como les dije. Él es abogado, especialista en derecho laboral, tiene estudios de maestría en derecho de la propiedad intelectual y de la competencia por la PUC. Es conferencista y articulista en temas de derecho y economía, miembro de la Comisión de Derecho Laboral de la Sociedad Peruana de Derecho, presidente del Instituto Mercado Informado. Ok, en su momento era el perfil de Alfredo, ok, pero creo que por el orden, Edgar, te doy el pase. Edgar, el speaker. Gracias. Quisiera, por favor, que pase a la siguiente diapositiva. Ok. El motivo de esta
esta charla, de este webinar, es justamente doble. Uno, desde el ámbito de las perspectivas y otro desde el ámbito del tratamiento. Cuando hablamos de perspectivas, estamos hablando justamente de qué es lo que le puede venir a las empresas que tienen justamente este modelo de negocios de las plataformas tecnológicas, las plataformas digitales. Desde la perspectiva laboral, específicamente, la perspectiva es un tanto, mm, digamos, más proteccionista con relación a este tipo de prestadores de servicios, que la norma ya expresamente, o un proyecto de ley al menos, los califica como trabajadores. Por tanto, este proyecto de ley lo que busca es reconocer a los prestadores de servicios a través de las plataformas tecnológicas la calificación jurídica de trabajadores y, por tanto, los derechos y beneficios que como tales les asistirían. Ahora, este proyecto de ley dentro de este marco regulatorio no es nuevo. Tenemos 3 antecedentes de proyectos de ley similares que buscaban regular a las plataformas digitales. Sin embargo, el que está vigente a la fecha y probablemente va a tener un tiempo de análisis, de reflexión para su eventual o no aprobación, muy intenso, va a ser justamente este proyecto de ley número 018-2021 CRT, presentado el 12 de agosto del 2021 por la congresista Susel Paredes, del grupo parlamentario Somos Perú, Partido Morado. Ahora, podemos pasar a la siguiente, por favor. Lo interesante de este proyecto de ley es que le otorga a los prestadores de estos servicios a través de plataformas tecnológicas ya de por sí la categoría de trabajadores. Esta categoría de trabajadores justamente los habilita a obtener los derechos y beneficios que le asisten a todo prestador de servicios que realiza sus actividades de manera subordinada. Ahora, mm, si bien todavía doctrinariamente hay una discusión respecto de si existe una labor subordinada, dependiente, respecto de los titulares de las plataformas tecnológicas, sin embargo, ese análisis pues lo vamos a dejar para una siguiente ocasión porque nos queremos centrar en cuál sería el impacto de la aprobación de este proyecto de ley con relación a la incorporación de nuevos costos, en este caso costos de índole laboral, para las plataformas tecnológicas, además de derechos que se les reconocerían a los trabajadores y como tales tendrían la correspondencia de ser una obligación u de las empresas tener obligaciones respecto a aquellos prestadores de servicios a los que se les calificaría como trabajadores. El objetivo de la norma es clara, reconocer beneficios laborales. ¿Y qué implica reconocer beneficios laborales? Justamente darle el estatus de persona que presta servicios de manera subordinada. Lo importante es que se haga a través de las plataformas digitales gestionadas por medio de aplicativos móviles, como lo expresa la norma, y que éstas se encuentren asentadas en territorio nacional, estas empresas que prestan este servicio de, en principio, conocido como intermediación tecnológica. Ahora, el ámbito de aplicación es justamente el reconocer como trabajadores aquellos prestadores de servicios de reparto, de mensajería y movilidad. Claramente ustedes pueden identificar en el mercado cuáles son las empresas que prestan este tipo de servicios de interconexión digital o intermediación tecnológica. Por favor, pasemos a la siguiente. Ahora, lo importante
Y aquí hay una definición que establece este proyecto de ley de quiénes serían reconocidos como trabajadores en una plataforma digital. Lo importante es reconocer que aquellos prestadores de servicios que elaboren menos de 4 horas o menos diarias o menos de 20 semanales no serían para esta norma considerados como trabajadores. Por tanto, no les asistiría, al menos desde esta norma, los derechos que el proyecto de ley le atribuirían como tal para estos trabajadores. Derechos adicionales, digamos, porque posteriormente vamos a ver que sí, efectivamente, se los reconoce como trabajadores, pero para efectos de la norma general, es decir, de la regulación del decreto legislativo 728, que es la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Lo importante justamente es reconocer que esta norma establece un marco un marco mínimo de horas que debe trabajar esta persona para ser considerado trabajador de una plataforma digital. Caso contrario, que labora menos horas, sería considerado simplemente un trabajador dentro del marco general del derecho laboral. Por favor, pasemos a la siguiente. Específicamente, existen derechos que este proyecto de ley le estaría otorgando de por sí a los trabajadores, a los prestadores de servicio, considerados por ella como trabajadores. El derecho a una jornada de 8 horas diarias o 48 horas semanales, lo que establece la norma general, lo que implica que si es que exceden esta jornada de trabajo, tendrán derecho a un pago de horas extra. Adicionalmente, se les reconoce el pago de una sobretasa por el horario nocturno. Es justamente importante delimitar esto. La forma en que se pueda hacer ese cálculo va a tener que realizarlo, pues, obviamente, el titular de la plataforma tecnológica en base a la forma en la que ellos o cada una de estas empresas registre a través de la plataforma las horas de trabajo. Ahora, es importante destacar que este proyecto de ley viene dado justamente por algunas quejas de algunas personas que prestan estos servicios a través de las plataformas debido a las condiciones que muchas veces no consideran condiciones muy favorables para la prestación de sus servicios. Tanto así, por ejemplo, hay personas que en determinadas aplicaciones se encuentran obligadas a conectarse en horario nocturno, por ejemplo. Caso contrario, el proveedor de este servicio de interconexión les resta puntos o les quita preferencia para acceder a otros horarios preferentes. Debido a ello, ha existido justamente la necesidad de ciertamente incorporar una precisión en esa normativa por parte de la presentante del proyecto en el sentido de que si es que el afiliado, digamos, el afiliado que presta el servicio de interconexión a otra persona, que es el usuario, no desea realizar trabajo nocturno, esto pues no podría afectar la valoración que éste tenga en el esquema de puntuación ni su estatus en relación al servicio que está prestando, el reparto, mensajería o movilidad. Digamos que es una situación pues, particular ya que rompe los esquemas de las condiciones normales que tienen determinadas plataformas tecnológicas al momento de establecer sus condiciones para que se pueda mantener, por ejemplo, un sistema de puntuación favorable, ¿no? Ciertamente de aprobarse tendrían que hacer algunos ajustes dentro de estas condiciones con relación a los considerados trabajadores afiliados. Siguiente. Este proyecto establece también
información mínima que debe contener el contrato. Señala que se debe suscribir un contrato de naturaleza laboral con las personas que deseen prestar este servicio. Se debe considerar fecha de inicio del contrato, datos del trabajador, tipo de contrato que se celebra. Por la naturaleza de este contrato, podríamos decir que es un contrato intermitente. Sin embargo, puede ser por el tipo también celebrado de manera a plazo fijo o a plazo indeterminado. Además, debe incorporar obligaciones adicionales que las partes tengan recíprocamente. En el tema de la remuneración, pues la forma de establecer la remuneración. Ya las empresas tienen las formas de establecer justamente de qué manera se genera a través de comisiones la remuneración. Por ejemplo, en base a parámetros de kilometraje, tiempos de espera, precio base, bono, etcétera, ¿no? El plazo de vigencia del contrato puede ser un contrato, como le decía, tiempo determinado, dependiendo si es que hay causa objetiva para que sea un contrato a plazo fijo. La duración de la jornada laboral puede ser incluso menos de 8 horas diarias. Tendrían que acordar justamente con cada trabajador cuál sería la jornada que más le ajuste a sus necesidades, la cual puede ser evidentemente debido a la flexibilidad modificada en cualquier momento. Sin embargo, para ello se necesitaría acuerdo entre las partes y ya no sería una decisión unilateral como pues actualmente podría en la práctica ser, debido a que ciertamente algunas plataformas obligan a que los denominados riders o conductores estén conectados durante determinado número de horas. Caso contrario, se les genera una puntuación negativa. Causales de resolución del contrato. Esto también es importante porque pues, en la actualidad no existe este supuesto y simplemente, dado que no hay un contrato de naturaleza laboral en la actualidad, o al menos en apariencia no lo hay, la plataforma puede de manera unilateral en cualquier momento, si así lo decide, quitarle la conexión para prestar el servicio a un rider o a un conductor afiliado. El lugar de trabajo. Bueno, esto más básicamente se centraría no en un lugar específico, quizás será un lugar genérico, como por ejemplo prestar servicio en la ciudad de Lima. Eso para efectos de que se ajuste a la realidad, ya que estos trabajadores no laboran en un centro de trabajo específico, como es la forma tradicional de trabajo, ¿no? Ahora, la empresa también tiene la obligación, a través de este proyecto de ley, de registrar y acreditar a cada uno de los trabajadores. Para ello, esto ya lo hacen, efectivamente. Sin embargo, de todas maneras se hace mención a eso, al registro y a la acreditación de cada trabajador. Ahora, el tema del contrato, muchas veces se ha escuchado de que los riders, los conductores no tienen sus contratos. Simplemente les hacen firmar un documento y no les dan una copia, ¿no? Ahora sí es obligatorio que la plataforma, la empresa que brinda el servicio mediante la plataforma, le envíe a los trabajadores sus contratos electrónicamente dentro de los 3 días hábiles. Entendemos de haberlo suscrito. La norma no es tampoco expresa en ese punto, pero se entiende desde su suscripción. Siguiente, por favor. Ahora, ¿cuáles son los derechos adicionales? Es decir, aquellos que la norma general pues, no contempla y aquí se otorgan a favor de estos trabajadores, ¿no? Son un seguro que la plataforma se vería obligada a contratar a favor de los trabajadores, que cubra accidentes personales, invalidez
sea temporal, total, seguro por responsabilidad civil, por daño de terceros y seguro por muerte. Además, el seguro de salud. Eh, También existe la obligación de brindar un seguro con relación a los bienes que se usan para la prestación del servicio y que por el normal uso se genera un desgaste con relación a ello. Materiales de protección. Esto está dirigido básicamente a proteger la seguridad y salud para la prestación del servicio. Específicamente, la norma hizo una precisión con relación a los implementos de bioseguridad para evitar el contagio por el COVID-19. Ahora, el tema de la protección frente al hostigamiento sexual y o discriminación, digamos que es algo que ya contempla la normativa general, pero que de todas maneras se incorpora como una obligación para que las plataformas tecnológicas puedan justamente implementar medidas de protección frente a este tipo de situaciones. Ahora, este proyecto también hace mención al respecto a la libertad de asociación, lo cual implica que estos considerados trabajadores tendrían derecho a sindicalizarse, lo cual ya al menos sería un paso pues bastante importante para que puedan quizás a través de convenios colectivos generar cambios, variaciones en las condiciones actuales de prestación de servicios. Además, se señala en el proyecto que existe la obligación de parte este, de la empresa, la plataforma, de emitir una constancia de trabajo. Y los canales normales para quejas tienen que estar implementados. Muchas empresas ya lo tienen. Quejas y denuncias por maltratos físicos, por agresiones o por actos de hostigamiento. No solamente respecto de terceras personas, es decir, usuarios, sino respecto también de los propios trabajadores con relación a los usuarios, porque ha habido quejas de parte de usuarios que señalan actos de esta índole que se habrían cometido. Siguiente, por favor. Pues bien, hemos visto algunas particularidades que tiene este proyecto de ley respecto al otorgamiento de derechos a los calificados como trabajadores. Ahora veamos desde la perspectiva de la norma que regula el derecho laboral general, que es el decreto legislativo 728, qué beneficios adicionales tendrían que incorporar cuando se apruebe la norma y se considere a estos prestadores de servicio como trabajadores. Es decir, para que más o menos vayan proyectando cuál sería el costo, la carga laboral que tendrían que asumir ante la eventualidad de una aprobación de este proyecto de ley. Siguiente, por favor. Ya ha sucedido, al menos a nivel de jurisprudencia, últimamente en Gran Bretaña, que el Tribunal Supremo ha reconocido a los trabajadores de una empresa de servicios de intermediación de transportes derechos laborales, los ha reconocido como trabajadores y dentro de las exigencias que justamente reclaman a la empresa que implemente es el otorgamiento de un salario mínimo a sus conductores, además del otorgamiento de vacaciones. Esos, por ejemplo, serían, en la eventualidad de que estos prestadores de servicios sean considerados como trabajadores, derechos a los que tengan acceso. Es decir, una remuneración mínima vital en Perú actualmente de 930 soles, derecho a asignación familiar si es que el conductor o el rider tienen carga familiar,
hijos menores de edad, derecho a una compensación por tiempo de servicio. Derecho que actualmente solamente tienen los del régimen general y algunos trabajadores de los regímenes especiales que existen en el Perú. Derecho a vacaciones. Tendrían derecho a gratificaciones. Gratificación por 18 de julio y gratificación por Navidad, que es una remuneración cada uno. Utilidades, en tanto la empresa esté justamente generando utilidades y tenga más de 20 trabajadores. Derecho al seguro de vida. Derecho al seguro social, a salud. Derecho a pensiones. Tendrían derecho a una indemnización por despido arbitrario. Ya no se les podría desvincular unilateralmente sin causa, porque ello implicaría que se genere una indemnización por despido arbitrario. Y ahora, según nuestra jurisprudencia en materia de despido arbitrario, incluso podría existir un derecho de reposición por despido incausado, si es que no existe una causa justa que haya motivado el despido. Tendrían además el derecho a un descanso semanal obligatorio, como tienen los trabajadores del régimen general, derecho al descanso remunerado en los días feriados, derecho a la seguridad y salud en el trabajo, derecho al descanso pre y postnatal en caso de las madres gestantes. Y curiosamente también se abre la posibilidad de que aquellos prestadores de servicio que usan sus propias herramientas para prestar el servicio, que son prácticamente la mayoría, usan sus vehículos, automotores, usan sus bicicletas, usan sus motos, para prestar el servicio podría incluso generarse un derecho al pago de una compensación por el uso de ese bien si es que se lo considera como una condición de trabajo. Por lo tanto, tendrían el derecho a, a un monto adicional al monto que recibirían como remuneración. Y adicionalmente, ese monto de la remuneración, si es que no se percibe un monto que supere la remuneración mínima vital, el trabajador, en este caso, tendría garantizado un mínimo de pago mensual de una remuneración mínima vital. Como pueden apreciar, estos derechos serían costos que la empresa, que la plataforma tecnológica, tendría que asumir en caso de que este proyecto de ley sea aprobado por el Congreso de la República. Vayamos a la siguiente diapositiva. Además de los derechos que se generarían con la aprobación de este proyecto, también tenemos obligaciones que el empleador tendría que asumir con relación a estos considerados trabajadores. Pues hay una lista bastante larga con relación a cuáles son las obligaciones. Las que se presentan ahora son solamente algunas de ellas. Y como sabemos, toda obligación igualmente representa un costo para la empresa, costo laboral. Por ejemplo, registrar al trabajador en planilla, una operación que de todas maneras amerita que alguien esté detrás de esas operaciones, entregar boletas de pago, remuneraciones, liquidaciones de las CTS y otros beneficios. Edgar, por este lado se ve congelada la imagen. Hoy me parece que se cortó, pero ya estamos acá. Sí, Ok. les comentaba, contar con el registro de control de asistencia. También, ahora ese registro tendría que ser un registro virtual. Contar con un cuadro de categorías y funciones o con una política salarial. Es decir, necesitarían las empresas contar con este cuadro de categorías y funciones, establecer esquemas, escalas de política salarial, cumplir con informar a los trabajadores sobre dicha política.
dar cuenta de accidentes, por ejemplo, la autoridad de trabajo, en la eventualidad de que esto suceda, comunicar igualmente a los centros de asistencia médica algún hecho y en el caso de que algún trabajador se haya accidentado, llevar a cabo investigaciones por daños a la salud de los trabajadores, lo que pues actualmente viene siendo una exigencia de parte de algunos de estos prestadores de servicios. Llevar a cabo evaluaciones de riesgos y controles periódicos sobre las condiciones de trabajo. Establecer un comité de seguridad o salud, o en la eventualidad de tener menos de 20 trabajadores, un supervisor de seguridad y salud en el trabajo, como parte de las políticas de seguridad y salud en el trabajo. Realizar auditorías de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Realizar exámenes médicos ocupacionales. Y realizar la vigilancia de la salud de los trabajadores, además de cubrir los riesgos por enfermedad y accidentes de trabajo a través de salud o de un seguro privado. Y ya vimos que la norma establece la exigencia de determinados tipos de seguros para este tipo de trabajadores. Como ustedes pueden ver, la decisión de que se considere a estos prestadores de servicios como trabajadores es gravitante. No es solamente hacerles la calificación de trabajadores y decir que esto no va a tener efecto. Al contrario, esto tiene un efecto pues, bastante drástico en la carga en la carga económica que tendría que asumir como costos laborales cada una de estas empresas en caso de que este proyecto finalmente sea aprobado. Lo importante justamente en este punto es entender que eh, en otros países, en otras latitudes, la tendencia, al menos a nivel jurisprudencial, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, en Argentina, en Uruguay, en Gran Bretaña, en Francia, ya existen fallos judiciales favorables al hecho de calificar a un prestador de estos servicios, riders o conductores, como trabajadores, y las consecuencias han sido justamente esas, las de otorgarles los beneficios que como tales les corresponderían. Solamente estamos viendo el aspecto de este proyecto de ley, pero hay que tener en cuenta que puede haber otra circunstancia que genere la calificación eh, mm, de trabajador de estos prestadores de servicios, y es que la jurisprudencia, sea a través del Tribunal de Sunafil o a través de los juzgados y cortes, o de la misma Corte Suprema, establezcan esa calificación jurídica y como tal, en esas eventuales circunstancias, si es que, por ejemplo, determinado número de trabajadores requiere que se le califique como trabajadores y en la eventualidad de que, pues, por ejemplo, nuestra Corte Suprema los califique como tales, tendría que reconocérseles los derechos o beneficios laborales que le corresponderían desde el inicio de sus labores hasta la fecha de su desvinculación contractual, en ese caso ya laboral. Por lo tanto, es un tema pues, que reviste mucha importancia en la medida en que, si no es por las leyes, es decir, por el Congreso, puede ser por el Poder Judicial a través de la jurisprudencia que vengan cambios y eventualmente se pueda calificar a estos prestadores de servicio como trabajadores. Por tanto, es un tema que conviene analizar en temas de cuánto de costos se puede asumir y qué tanto se puede planificar para evitar justamente que esa carga laboral pueda de pronto ser asumida por la empresa y quizás no tener el soporte suficiente como para poder tener justamente las espaldas financieras necesarias para sobrellevar esa carga. Eso sería todo por mi parte en el ámbito laboral, en este aspecto, y te doy el pase, Jaime, para que presentes a nuestro expositor invitado. Gracias, Edgar. Muy interesante el tema, pero yo quería hacer un comentario así chiquitito, nada más. O sea, hay forma de ver el tema, ¿no? La relación mensajero y empresa de la plataforma digital, pues, podría verse como un emprendimiento del mensajero, porque el mensajero
y muchas veces lo he escuchado, ya no se habla del carro propio, sino de la moto propia, invierte una cantidad importante. Entonces la relación ya no se vuelve, o la contraprestación ya no es la retribución por el servicio prestado, sino también es la retribución por el activo que usa, ¿no? Hay un mix ahí de capital y mano de obra. Yo creo que las autoridades deberían comenzar a abrir un poquito más la mente, porque ese sobrecosto que tú comentas en las empresas finalmente se van a trasladar al consumidor, ¿no? Y va a desalentar. Estamos hablando más o menos de un 42%, que es la carga laboral, o el costo empresa de contratar a un trabajador, que eventualmente podría desalentar el mercado, un mercado como este. Por otro lado, tal como sabemos que existe la tendencia en otras legislaciones es meterla dentro de la legislación laboral, pero tal como está redactado el proyecto que comentabas, habla de que tiene que existir subordinación, ¿no? Y esa es una valla que tendría que pasarse primero, ¿no? O sea, qué difícil es determinar si aquella persona que presta servicios eventualmente durante el día es subordinada o no, e incluso puedes prestar servicio también a otro operador, ¿no? O hacer sus trabajos en esa jornada, hacer trabajos propios, ¿no? Encargos de él mismo, etcétera, o simplemente si está cansado irse a descansar, etcétera. Es una problemática que tiene que ser analizada con profundidad, creo, para que se decida bien, porque de hecho tiene mucha repercusión. Vamos a pasar al siguiente enfoque, que es del derecho del consumidor y el derecho de la represión de la competencia desleal, que va a estar a cargo de Alfredo Maraví, a quien le agradecemos muchísimo. Alfredo, te agradezco mucho tu participación. Alfredo es abogado y magíster en Derecho de la Propiedad Intelectual y de la Competencia por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha sido docente a tiempo completo de la Facultad de Derecho de esta misma universidad y especialista legal en la Comisión Protección al Consumidor 3 del INDECOPI. Alfredo actualmente se desempeña como abogado de la Dirección de Fiscalización y Sanción de la SUNED. Alfredo, te doy paso. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias en realidad a TGS Sarro y Asociados y a la Cámara de Comercio Suiza en el Perú por permitirme compartir algunas ideas con ustedes. Vamos a comenzar justamente con protección al consumidor. La siguiente diapositiva, por favor. Esto es un caso muy público, ¿no? O sea, Plaza Vea, el 3 de mayo de 2021 ofreció televisores a 35 soles. En su plataforma estaba completamente los precios de cuáles eran los precios de esos televisores de más de 3.000 soles y había descuentos hasta del 98%, lo que hacía que el televisor costara 35 soles. Mucha gente se interesó, mucha gente los compró a través de la plataforma de Plaza Vea y luego Plaza Vea sacó un comunicado diciendo, bueno, hay habido un error, un pequeño problema en nuestra página web, lamentamos el malestar, y esto básicamente significa que le van a devolver el dinero a los consumidores, pero no van a honrar el contrato, no van a entregar los televisores. Y esto es motivo de preocupación, ¿no? Esta publicidad ha sido engañosa, esta campaña, o mejor dicho, esta oferta que ha recibido este consumidor ha sido engañoso, se ha visto afectado. Entonces, este caso me gusta para despertar justamente el interés y la relevancia que tiene y qué tan cercano es en el día a día. Siguiente, por favor. Entonces, justamente vamos a ver primero muy brevemente lo que son las plataformas digitales, luego entramos a conceptos básicos de protección al consumidor y a un caso, y luego lo mismo, conceptos básicos de la ley de represión de competencia desleal y un caso. Siguiente, por favor. ¿Qué son las plataformas digitales? No hay una definición exacta, aunque más o menos todos sabemos intuitivamente qué es. Si seguimos a la OCDE, podemos decir que son infraestructuras digitales que facilitan o posibilitan la interacción entre dos o más grupos a través de Internet, por lo que se posicionan como intermediarios, ¿no? Y reúnen a diferentes usuarios como clientes, anunciantes, prestadores de servicios, productores o proveedores. Eso significa que las plataformas digitales son muy variadas, ¿no? Ejemplos de ellos son las redes sociales, sitios de comercio electrónico, aplicaciones, ¿no? De celular, de computadora, hay plataformas educativas, plataformas bancarias y muchas más. Acá hay algunos ejemplos nada más en la parte inferior de la diapositiva, ¿no? Facebook, Instagram, Twitter, de transporte como Cabify, Bit, Uber, Didi, Satelital,
de reparto de mercancías, Rappi, Pedidos Ya, o incluso como Corner Shop, o incluso que prestan ya productos de comida y tienen su propia plataforma, como vemos. Un concepto importante dentro del área de competencia y de protección desde el área de competencia y protección al consumidor es el tema de la economía colaborativa. Es decir, allí estamos hablando de plataformas, sí, pero que sirven para intermediar entre dos grupos, ¿no? Un uso temporal de mercancías o de servicios, ¿no? Que es diferente a cuando tenemos, por ejemplo, a Bembos prestando su servicio, ¿no? Sus hamburguesas y demás productos a través de su propia plataforma, porque allí no hay intermediación. Y nuestro concepto de economía colaborativa es fácil, digamos, de recordar si pensamos en los casos de Uber, por ejemplo, ¿no? O en los de transporte de taxi. Siguiente, por favor. Muy bien, en cuanto al Código de Protección al Consumidor, primero, esto protege al consumidor, ya sea que se encuentre directamente expuesto o comprendido en una relación de consumo o en una etapa preliminar. Cuando estoy comprendido en una relación de consumo es la situación clásica, ¿verdad? Alguien presta un servicio y alguien otorga una contraprestación por ese servicio, ¿no? Tenemos una relación de consumo. Puede estar en una etapa previa a que se concrete esa relación y en esos supuestos justamente es donde puede llegar a ocurrir la discriminación, por ejemplo, ¿no? No llego a consumir, se da el acto de discriminación, o fallas, por ejemplo, en el celebrar el consumo, como que no haya stock, y estar expuesto a una relación de consumo significa que yo no formo parte de ella, ¿no? Soy alguien externo a una relación de consumo, pero yo me puedo ver afectado. Por ejemplo, cuando empiezan a llegar a mi casa notificaciones de cobranza, por ejemplo, pero resulta que yo no celebré el contrato, ¿no? Sino que simplemente yo vivo en esa casa porque soy inquilino, soy el nuevo propietario o situaciones así. Ya el INDECOPI tiene pronunciamientos donde dice de que esas notificaciones que llegan a ser molestas y respecto de las cuales yo le manifiesto al acreedor que no soy el consumidor, que no soy su deudor, también pueden ser protegidas por protección al consumidor por estar expuesto a una relación de consumo. Muy importante, el código se aplica a las relaciones de consumo celebradas en el Perú o cuando los efectos se produzcan en el Perú, lo cual es sumamente importante por la naturaleza de las plataformas digitales. Y también están comprendidas las operaciones a título gratuito, cuando tengan un propósito comercial dirigido a motivar o fomentar el consumo. Típico caso, un centro educativo que está promoviendo de manera gratuita que se matriculen en su centro educativo a través de brindar algunos cursos virtuales gratuitos, por ejemplo, ¿no? Siguiente. Y el consumidor protegido, ¿quién puede ser? Pueden ser personas naturales o jurídicas, que son las que adquieren, utilizan o disfrutan bienes o servicios como destinatarios finales en beneficio propio, familiar o social. Esto significa que estos destinatarios no incorporan el bien o el servicio que reciben como parte de una cadena de producción y consumo. Eso es muy importante porque si yo ingreso el bien o el servicio dentro de mi cadena de producción y consumo, ya no soy un consumidor, ya más bien soy un proveedor más, y como proveedor ya no estoy en asimetría informativa, ya soy más bien alguien especializado. Y al ser alguien especializado, no se me va a considerar protegible por el área de protección al consumidor, ¿no? Que justamente quiere proteger a lo que llamaríamos el más débil dentro de la relación de consumo, por lo menos el individualmente más débil dentro de la relación de consumo. ¿Y exactamente a qué consumidor se protege? Es al consumidor ingenuo, al consumidor negligente, al consumidor experto. En los años 90 las resoluciones del INDECOPI señalaban claramente a un consumidor razonable, ¿no? Alguien que tiene la diligencia ordinaria y que le fuera exigible según las circunstancias, ¿no? Que su comportamiento fuese razonable. Eso tuvo varias críticas, se empezó a hablar de consumidor promedio, es decir, el que se comporta normalmente, no el razonable, todavía está en discusión, y de hecho en el caso de Plaza Vea probablemente tome mucha relevancia la definición que se vaya a tomar de consumidor, es decir, ¿es razonable que un consumidor espere que se honre el contrato cuando el televisor costaba solo 35 soles? Será motivo de discusión.
Los derechos de los consumidores los podríamos resumir en tres: derecho a la información, a la idoneidad y a la no discriminación. A la información, obviamente tengo que recibir información completa, información veraz, no me pueden inducir error. Si llegan a inducirme error, eso se puede ver no solamente por el área de consumidor, sino también por el área de competencia desleal. Y debe ser información relevante, es decir, la información relevante es aquella que si yo no la tengo, yo o no consumo o decido consumir en condiciones diferentes, por ejemplo, en menor precio. En cuanto a la idoneidad, es la correspondencia entre lo que el consumidor espera y lo que efectivamente recibe conforme a la información que le dieron en los contratos o en la publicidad. Y allí se verifican pues cuáles son las garantías que se dieron para el bien, existiendo pues las legales, las explícitas y las implícitas. En cuanto a la no discriminación, bueno, abarca todos los tipos de discriminación, ya sea que se encuentren dentro o expuestos a una relación de consumo. El trato diferente se puede dar a los consumidores, pero en relación a causas objetivas y razonables. Por ejemplo, a mí me dan mejor preferencia porque, por ejemplo, yo consumo más, ¿no? Consumo más cantidad, ¿no? Descuento por volumen, por ejemplo. De hecho, en los casos de plataformas digitales, ahora último, Uber está enfrentándose con un problema en Estados Unidos porque Uber castiga al consumidor que demora mucho finalmente en acceder al vehículo. Y ahora se está viendo si es que esto está discriminando a, por ejemplo, personas que tienen alguna discapacidad motora. Siguiente, por favor. Creo que se ha pasado una diapositiva. Aquí está. El caso de autotaxi satelital. Es una resolución de la Sala de 23 de septiembre de 2020. Es un caso de oficio que se vio ante la Comisión de Protección al Consumidor número 3. Y la infracción que se vio, o una de las infracciones que se vio justamente fue brindar información no veraz o no precisa, ¿no? ¿Qué sucede? En las condiciones generales de la aplicación, el aplicativo, ¿no?, de autotaxi satelital, conocido como taxi satelital, solo mostraba solo decía que la empresa era una empresa intermediaria, es decir, que estaba justamente dentro del ámbito de las economías colaborativas, pero no señalaba que también prestaba el servicio de taxi remis, ¿no? Autotaxi satelital brinda el servicio como una empresa de taxis tradicional también, ¿no? Y esa precisión no estaba en las condiciones generales de contratación, ¿no? En ese sentido, dado que solamente se mostraba como un intermediario entre conductores y usuarios, se confirmó la sanción de 37.2 UITs, ¿no?, por brindar información no veraz y no precisa. Es cierto que brindó información no veraz y no precisa. El único argumento que hubiera sido interesante que se discutiera también es si era información relevante. O sea, finalmente, si en verdad al consumidor le diferenciaba en cuanto a su opción de consumo, si era una aplicación, mejor dicho, un taxi que se recibía o se obtenía, un servicio que se obtenía a través de taxi remis, taxi normal, o a través de una intermediación de servicios. Eso hubiera sido interesante verlo, pero no ha sucedido en este caso. Siguiente diapositiva. Lo otro fue lo de las cláusulas abusivas. Esto de las cláusulas abusivas se ha visto no solamente en este caso, sino en muchos procedimientos que se siguieron contra los taxis por aplicativo. ¿Qué sucede? Estaban excluyendo o limitando su responsabilidad de manera anticipada. Las condiciones generales en este caso decían que, y que son muy parecidas a las que habían en el resto de aplicaciones, era que Taxi Satelital no era responsable por actos u hechos de los usuarios, conductores, afiliados, ni garantiza su honradez, solvencia, moralidad o comportamiento. Asimismo, en ese sentido, el usuario era quien asumía el riesgo y responsabilidad por cualquier tipo de daño. Bueno, en realidad lo que la sala dijo es que esto no es verdad. Por la parte del taxi remis, el taxi remis que cuenta con una licencia, que cuenta con una autorización de la municipalidad para operar, vela por el comportamiento del conductor según la legislación. Y en cuanto al servicio ya de intermediación, en este caso, si bien la obligación es ejecutada por un tercero, sí hay un control por parte de la empresa respecto de la selección de los conductores. Entonces, tampoco es tan cierto, según la sala, que se pueda exonerar
o exceptuar de responsabilidad totalmente casi por la conducta de los conductores los aplicativos de taxi, ¿no? Otro tema es que Satelital señalaba que le está permitiendo al usuario utilizar la aplicación, pero sin ningún tipo de garantía de su funcionamiento. Eso es imposible. Todo producto tiene que contar con alguna garantía. Si no cuenta con una garantía legal establecida por ley, cuenta con una garantía explícita, que es la que señala por escrito en el contrato, o implícita, es decir, siempre se asume que el producto es óptimo para justamente prestar el servicio que se desea o para funcionar en la medida normal que se quiere utilizar. Entonces, lo que la sala dice es pues que esta cláusula es abusiva y en el sentido de que no es que se tenga que garantizar una aplicación infalible, pero sí su uso óptimo, lo cual está de acuerdo con la garantía implícita que deben prestar todos los productos y todos los servicios. Y por esto se le pone una sanción de 22 UITs. Debe agregarse que en otros casos, tanto pasados como presentes, sobre todo pasados, algo que también se ha visto mucho en los taxis por aplicativo es el tema de la seguridad que brindan respecto de los datos que se tienen de los usuarios. Han habido casos, ya hace algunos años atrás, de conductores que han mal utilizado los datos que reciben de los usuarios, sea mal uso de las tarjetas de crédito, por ejemplo, o incluso hasta actos de acoso sexual o similar. Son cosas muy graves que también se han visto por protección al consumidor y que también han sido sancionadas justamente por el Indecopi, en el sentido de que sí cuentan con responsabilidad las empresas, incluso las que brindan servicios de intermediación. Siguiente, por favor. Ahora, por el lado de la competencia desleal, algunos conceptos muy básicos. El objetivo del decreto legislativo 1044 es reprimir las conductas desleales, cuyo efecto real o potencial sea afectar o impedir el adecuado funcionamiento del proceso competitivo, que funcione bien el mercado, ¿no? Que las personas concurrentes compitan lealmente entre sí. La mayoría de las veces, los actos de competencia desleal se realizan mediante publicidad comercial. Siguiente. Entonces, se aplica el decreto justamente para los actos que tengan como finalidad o efecto concurrir en el mercado. Las personas a las que se le puede aplicar es muy amplio porque pueden ser naturales, jurídicas, públicas o privadas, con o sin fines de lucro, siempre y cuando oferten o demanden bienes o servicios o cuyos asociados, afiliados o agremiados realicen actividad económica en el mercado. Así que es muy amplio. Se puede aplicar siempre que concurras en el mercado. Y nuevamente está el tema de que se aplica para actos que produzcan o puedan producir efectos en todo o parte del territorio nacional, incluso cuando el acto se origine en el extranjero. Nuevamente, esto también es muy importante y relevante para las plataformas digitales, dado de que el servicio podría ser realmente contratado en cualquier parte del mundo. Siguiente. No se necesita para sancionar que haya conciencia o voluntad del infractor de haber cometido una infracción y basta el daño potencial a concurrentes, consumidores u orden público, ¿no? Basta con que yo sea capaz de potencialmente generar ese daño. No tiene que haber un daño efectivo para que se sancione. La denuncia la puede presentar cualquiera, ya sea competidor o consumidor, pero al menos potencialmente afectado. La sanción por competencia desleal no impide que se inicie un procedimiento por protección al consumidor, ¿no? Típico caso es el engaño. Lo puedes ver por protección al consumidor, pero también en sí mismo como publicidad engañosa. Solo el Indecopi puede sancionar por publicidad infractora, pero por los aspectos que son de competencia desleal no publicitaria y que tengan que ver con el mercado de telecomunicaciones, lo ve el OCIPTEL la aplicación de esta norma. Siguiente. ¿Cuál es la responsabilidad? Bueno, si se detecta una infracción, el anunciante es responsable. ¿Por qué? Porque se entiende de que el anunciante es quien le da el ok a la publicidad antes de que salga. Así que siempre va a ser responsable en los casos de publicidad si es que se encuentra una infracción. En cuanto a la agencia de publicidad, en este caso solamente se le va a sancionar si la infracción
tiene que ver con algo distinto a las características propias del producto. ¿A qué me refiero? Si yo saco publicidad en la que digo que mi arroz, por ejemplo, rinde 5 veces más de lo que en realidad rinde, no voy a sancionar a la agencia de publicidad que hizo el comercial, porque finalmente la agencia de publicidad no tiene por qué estar verificando si lo que yo le dije como anunciante de las características de mi producto era verdad o no. Pero si hay, por ejemplo, un anuncio que es denigratorio, por ejemplo, yo saco un anuncio en el cual estoy denigrando a la competencia por ser de origen extranjero, por ejemplo, allí sí la agencia de publicidad es responsable porque la estructura del anuncio y la infracción no tienen que ver con las características del producto. En este caso tiene que ver con las características del otro competidor. En cuanto al medio de comunicación social, solamente se les sanciona por infracción de normas de difusión, ¿no? Que esto está vinculado con plazos, por ejemplo, en los cuales se tiene que transmitir determinados productos que son dañinos como el alcohol y los cigarros. Siguiente. En cuanto al caso más relevante que hay en competencia desleal y que involucra plataformas digitales, está justamente el de Uber y UberBB contra la asociación, mejor dicho, la Asociación de Consumidores Indignados Perú contra Uber Perú y UberBB. En este caso, lo que se vio es la violación de normas. Uno de los supuestos no publicitarios de infracción es la violación de normas. Eso significa que yo opero en el mercado sin contar con las licencias o autorizaciones correspondientes. Y como consecuencia de ello, muchas veces tengo que obtener una ventaja significativa indebida. Normalmente esto significa que me ahorré costos, gracias a que no tramité las autorizaciones correspondientes. Y eso es justo lo que denuncia esta asociación de consumidores. Dice que Uber Perú y UberBB, del aplicativo de Uber, no cuentan con las autorizaciones, no cuentan con la autorización municipal para brindar el servicio de taxi, que no cumplen con las normas de protección al consumidor, ni fiscales, ni laborales, y que eso les da una ventaja competitiva. Se apoyan en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, donde ha señalado que Uber califica como servicio de taxi, pero algo que les precisa la sala y también la Comisión de Fiscalización de Competencias Leales en su momento, es que en Europa hay una regulación del servicio de transporte y servicios vinculados, lo cual pues abarca los aplicativos, ¿no? Y vamos a ver lo que dice respecto de este tema más bien en cuanto al mercado peruano. Siguiente, por favor. Bueno, en la resolución de la sala, lo primero que dice es que no se verifica que Uber Perú participe en la administración de los servicios brindados por el aplicativo de Uber, ¿no? Se identifica que brinda servicios de marketing para promocionar el servicio, pero no está directamente vinculado con la prestación en algún sentido, y en ese caso se confirma la improcedencia de la denuncia contra Uber Perú. Segundo, es la diferencia entre el servicio de taxi remis, el taxi normal, y la intermediación de servicios. Señala que el servicio de taxi tiene por objeto la movilización de personas de un lugar a otro, ¿no? Utilizando un vehículo. Que algo diferente es que una plataforma digital de transporte de pasajeros intermedie entre la demanda de conductores y la demanda, pues, de usuarios de este servicio. Y lo que dice es que Uber es justamente ese caso de economía colaborativa donde sirve de intermediario entre ambas demandas. Si bien gobierna el aplicativo, no se trata de un servicio de taxi típico, taxi remis, que requiera autorización. Y precisa justamente eso, que la autorización para servicio de taxi no abarca los servicios de intermediación. Y se confirma entonces infundada la denuncia, reconociendo sí que existe un vacío en este momento, o un posible vacío, y da cuenta a las autoridades al respecto. Siguiente. Ahora, ahondando en lo que es más bien en el tema publicitario, mucho ha llamado la atención el tema de los influencers, ha llamado tanto la atención que justamente Indecopi sacó una guía para orientar a los influencers de cómo no infringir las normas publicitarias haciendo su publicidad. Y lo primero es determinar si hacen o no hacen publicidad en el caso concreto. Entonces, esta es la guía, ¿no? Si se promueve la marca, producto o servicio del anunciante
y además se ha recibido algún beneficio o incentivo para realizar la publicación, ya podemos decir que se está realizando publicidad comercial y por lo tanto el influencer y en general el anunciante, medio de comunicación, todos los involucrados deben cuidarse de no cometer actos que violen las normas publicitarias. Y las normas publicitarias, digamos, que se infringen con más regularidad en este tipo son las siguientes. Siguiente diapositiva, por favor. El principio de autenticidad. No mostrar la publicidad como publicidad, sino mostrarla de manera neutra. Esto es muy común entre los influencers. Es muy importante que la publicidad se note que es publicidad, tiene que estar muy claramente anunciado. De otro modo serán sancionados el anunciante, ¿no? Y la agencia de publicidad inclusive. Ahora, ¿por qué es importante? Porque cuando vemos una información neutra, los consumidores somos más proclives a aceptarla. En cambio, cuando sabemos que estamos ante publicidad, somos más escépticos. Y por eso es importante que la publicidad se note como publicidad. En cuanto al engaño, sobre todo los influencers hacen lo que es mucha publicidad testimonial, ¿no? Señalan que ellos han probado un determinado producto y que ha sido beneficioso para ellos o que tiene determinados beneficios. Bueno, la publicidad testimonial tiene unos requisitos, tiene que ser una experiencia reciente y auténtica del anunciante, en este caso del influencer. Puede constituir también un acto de engaño si la información se presenta de forma ambigua respecto de las características o si se omite, pues, la información relevante. En cuanto al principio de legalidad, se tiene que respetar las normas establecidas aplicables a la publicidad. Por ejemplo, en lo que se refiere a promociones, se tiene que indicar, es obligatorio, según la regulación, indicar la duración y cantidad mínima de unidades disponibles en los productos ofrecidos. Eso también lo tiene que respetar el influencer si es que está haciendo publicidad de un producto en oferta. Contra las normas sectoriales, no respetar las restricciones y prohibiciones de práctica comercial por motivos de seguridad y salud de los consumidores, ¿no? Típico ejemplo son las bebidas alcohólicas, los productos de tabaco que tienen restricciones, no solamente en los horarios, sino también en advertencias publicitarias que deben ponerse, ¿no? En el caso de tabaco, fumar dañino para la salud, y en el caso de las bebidas alcohólicas, ¿no? Beber en exceso es dañino para la salud, ¿no? Así como también en los casos de alimentos procesados, en caso de que se haga publicidad de productos que deban contar con nuestros famosos octógonos. Siguiente. Bueno, y el caso de Plaza Vea y los televisores, bueno, está en investigación en Indecopi, habrá que esperar un poco para ver qué cosa va a decir. Si jugamos un poco a la adivinación, es posible que por lo menos en alguna de las instancias el Indecopi vaya a decir que Plaza Vea cometió una infracción en protección al consumidor y lo obligue a brindar los productos, los televisores, a los consumidores que los contrataron, ¿no? Y repito, esto mucho tendrá que ver con que se determine respecto de la conducta que se esperaría de un consumidor, más allá si le queremos poner el término de razonable o no. Y respecto de la publicidad, también habrá que ver si esto llega eventualmente a considerarse como un caso que quizás se lleve de oficio en el Indecopi respecto de lo que se averigüe con respecto de la oferta que se hizo públicamente en las plataformas. Bueno, eso es todo lo que les quería compartir por mi parte, y por supuesto estoy abierto para todas las preguntas. Gracias, Alfredo. Lorena, creo que había una pregunta, no sé si podrías compartirla y dirigirla, ¿para quién fue? Sí, tenemos la pregunta para Edgar. Oscar Salas nos pregunta, señor Pereda, cuando señala plataformas digital, pareciera que se refiere a una persona jurídica. Me parece esto no es así. La PD es un recurso TECH para brindar un servicio. ¿Puede aclarar esto, por favor? Efectivamente, no es así. Es la plataforma tecnológica, plataforma digital es el soporte que organiza y controla y ofrece al mercado justamente por medio de los algoritmos la realización de tareas y microtareas. Cuando hablamos de quienes van a ser sujetos obligados, estamos hablando de los titulares
de aquellas plataformas tecnológicas, de aquellos soportes por los cuales justamente se va a brindar el servicio de intermediación tecnológica y por medio de los cuales los actualmente prestadores de servicio asociados o afiliados, luego, según esta norma, llamados trabajadores, recibirían justamente los beneficios que este proyecto de ley señala y los que reconoce la normativa general en materia del trabajo. De acuerdo, gracias. No tenemos más preguntas. No sé, Jaime, si pasamos a las conclusiones. Ok. Bueno, son concretas las conclusiones. No sé si me he puesto en el minuto. Sí. De aprobarse el proyecto de ley 018-2021 CR, las empresas que brindan servicios de intermediación a través de plataformas digitales tendrán que asumir costos de naturaleza laboral. Como les comentaba hace un momento, esos costos finalmente se trasladarían al consumidor. Lo pongo en condicional. Particularmente pienso que las autoridades deben de enfocar o ver el tema de otra manera. Como lo comentaba hace un rato, creo que una forma de verlo es ver a la persona como un mini empresario, ¿no? Como alguien que hace un emprendimiento, compra un activo y brinda un servicio en el mercado y que para llegar a sus clientes intermedia a través de una plataforma. Creo que tendría un sentido económico. Ok, hay mucho en realidad que ver en este tema también, ¿no? El tema de la subordinación. La vez pasada que iba en un taxi aplicativo, él terminó la carrera conmigo, le vino otra carrera al chofer y el chofer simplemente decidió no atenderlo, ¿no? Eso sin duda es una característica de independencia, no de subordinación que podría llevarnos al escenario de un contrato de trabajo. En fin. Respecto al otro enfoque que Alfredo nos brindó, la conclusión es que el INDICOPI ha establecido criterios administrativos en materia de protección al consumidor y competencia desleal respecto a los servicios brindados mediante plataformas tecnológicas, por lo cual se recomienda seguir sus lineamientos para evitar contingencias. Eso sería todo por nuestro lado. No sé si Corín va a necesitar o va a querer dirigirse una vez más a los participantes. Corín. Creo que no. Agradezco a Alfredo, agradezco a Edgar y también nuevamente a Corín y a la Cámara de Comercio Suiza en el Perú y también a todos los participantes. Hasta luego. Muchas gracias con todos. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Gracias a todos.